son un poco diferentes. Ya saben un poco cómo iba a ser, oí bien, las relaciones exteriores, la política externa, la exopolítica. Ellos fueron, les guste o no, los padres fundadores de esas relaciones con otros alienígenas. Ellos eran los que mandaban. Este gobierno fáctico en su momento también mandó a hacer golpes muy mediáticos que había, por eso, destituciones de presidente, como lo que le pasó a Nixon. En Nixon cayó en una trampa del gobierno fáctico porque él fue otro presidente en el cual ellos no querían que él revelara esta información que él sabía. Él no entendía qué es lo que estaba pasando ahí. Pero en ese mismo momento hay otro incidente, que no estaba sola esa parte de la habitación, sino que habían otras personas ahí adentro. A lo que a él le llama mucho la atención eso, porque él no sabía de la planilla de esos científicos que estaban abajo de la Casa Blanca. Que salió en busca de aves silvestres sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. ¿Cómo han estado, familia? Hoy creo que es un día muy histórico porque por primera vez vamos a escuchar a un presidente en funciones en las cuales va a divulgar la vida extraterrestre. Vamos a escuchar lo que va a decir Donald Trump, entre muchos desaciertos que probablemente se ven alrededor del mundo. Y claro, cuando lo vemos desde el punto de vista energético, todo empieza a cambiar. Pero hoy vamos a escuchar lo que Donald Trump ha dicho en un meeting que tuvo en Estados Unidos. Creo que son palabras sin precedentes, nunca antes las habíamos escuchado. Por lo general, los funcionarios siempre hablaban del tema OVNI, uno, cuando ya no estaban en el poder, o número dos, mientras llegaban al poder. Pero antes de eso, nunca lo habíamos visto. Hoy vamos a escucharlo. Y no se te olvides que si querés tener un viaje iniciático por Suecia, así que puedes hacerlo conmigo. Es un viaje de sanación, es un viaje de exploración interna y desarrollo de poder. Eso lo podés hacer conmigo a partir de hoy hasta el último prácticamente día de agosto. Así que, familia, espero que se la pasen muy bien. Y ahora sí, iniciamos. Este próximo 19 de abril llegó el momento para que usted active la glándula pineal, para que usted tenga la clarividencia emocional, clarividencia material y clarividencia espiritual. Es importante tener esa clarividencia activada para anticiparnos a los hechos catastróficos que puedan llegar a sucedernos. Es importante tener la clarividencia material para saber dónde invertir, en qué trabajo puedo invertir mis energías, la clarividencia emocional para saber con qué personas me puedo relacionar, cuáles no me van a afectar, cuáles son las que no me van a mantener estancado, y por supuesto la clarividencia espiritual, encontrar esos momentos en donde vamos a encontrar esa conexión con el cosmos. Este próximo 19 de abril. Eso va a ser el día de mañana. Y no se olvide que en mi canal de YouTube Biografía Cósmica he subido un nuevo episodio. El primer encuentro que tuve con seres insectoides. Ahí les relato a qué huelen, cómo se siente la presencia de ellos, cómo caminan, parte de cómo es su planeta, cómo viven, su desarrollo, etcétera, etcétera. Así que no se lo pierda. Aquí tenemos a Donald Trump. Donald Trump que se encuentra en un meeting, en una reunión, en los cuales ante muchas equivocaciones que él ha cometido, no sabemos si realmente son equivocaciones. Lo digo por una cosa, porque los errores no se equivocan. Escuche bien, los errores no se equivocan. Entonces he publicado en mi Facebook, Biografía Cósmica M.L, el siguiente video, que lo he doblado con inteligencia artificial. Veamos. Como recordarán, recientemente le ordené al secretario de Guerra, por cierto, que también lo está haciendo Peter Hegseth,
que comenzara a liberar archivos gubernamentales relacionados con ovnis y fenómenos aéreos inexplicables, y pensé que este era un buen público porque los conozco. Sé que a ustedes realmente les interesa ese tema. No sé si a mí me interesa, pero así que me complace informar hoy. Pensé que lo guardaría para este público, porque ustedes son un poco diferentes. Ya saben un poco que este proceso ya está en marcha y hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir, y las primeras publicaciones comenzarán muy pronto. Aquí escuchamos y analicemos un poco lo que dice Donald Trump. Donald Trump hace una exposición sobre todo, no solamente el hecho de decir vamos a publicar, sino que para mí esto tiene mucha más profundidad por una sola razón, a que Donald Trump nos ha demostrado que hay una lucha en el interior de los gobiernos de Estados Unidos, no solamente en el de él, sino en el de todos. En su momento empezamos a ver cómo habían candidatos presidenciales en los cuales empezaban a revelar la vida extraterrestre y decían, bueno, cuando lleguemos vamos a revelar documentos, pero llegaban al poder y no hacían absolutamente nada. ¿Pero por qué no lo hacían? Fácil, porque las amenazas estaban ahí. Lo que Donald Trump está revelando ahora es que él pudo, al menos, ganar la primera batalla que hay dentro del mismo gobierno. Imagínese usted, y yo creo que usted lo sabe, ya se ha de haber informado también por redes sociales, que hay hasta el momento 11 personas que han desaparecido. Y curiosamente, todos tienen que ver con el fenómeno ovni extraterrestre. Gente que estaba encargada de desarrollar la retroingeniería. Gente que tenía que ver con el contactismo alienígena gubernamental. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención en lo que dice Donald Trump es lo siguiente, que es la parte en la cual dice que han encontrado documentos. Escucha esto. Que este proceso ya está en marcha y hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir, y las primeras publicaciones comenzarán muy pronto. Ahí está. Cuando él narra que hay unos documentos que han encontrado que son muy interesantes, debemos de tomar en cuenta si esos documentos son recientes o esos documentos son antiguos. Aunque pueden ser antiguos, pero para la información que van a liberar probablemente pueden ser muy vigentes. ¿Sabe usted que el primer gobierno que hubo dentro de Estados Unidos inició más o menos por la década del año 1947? Allá habían 12 señores en los cuales fueron escogitados del universo de militares que tuvo acceso a la confirmación de vida extraterrestre. A este mini gobierno se le llamó MJ-12 o Majestic 12. Así se le llamó. Estos 12 señores, ellos eran los que dirigían como el gobierno que ahora estaba empezando a nacer desde las entrañas de Estados Unidos iba a tener relaciones comerciales, relaciones en genética y comercialización con otras inteligencias. Eran ellos los que empezaban a hacer cómo iba a ser, oí bien, las relaciones exteriores, la política externa, la exopolítica. Ellos fueron, les guste o no, los padres fundadores de esas relaciones con otros alienígenas. En mi canal Biografía Cósmica voy a profundizar sobre este tema, así que no se pierdan los próximos episodios. Este Majestic 12, ellos tenían diferentes leyes entre ellos mismos. Ellos tenían su jurisprudencia y entre ellos era que primero no podían ser elegidos por votos. Segundo, no podía ser democrático. Eso era algo como lo que se conoce en México como ejidatario. Es decir, que iba a ir de herencia a herencia. Este Majestic 12
son los que iban a decidir quién era el próximo que iba a ocupar el puesto de un miembro. Pero si este miembro desaparecía, si este miembro curiosamente se iba al más allá repentinamente y no dejaba a ninguna persona, ese puesto se iba a perder. Entonces de 12 iban a quedar 11. Y así sucesivamente se iban a ir perdiendo si no había un sucesor asignado. Así es como se maneja ese gobierno oculto al cual quiso enfrentar en su momento John F. Kennedy. John F. Kennedy, él supo que existía ese gobierno. Ese era un gobierno fáctico. Él lo denunció en su discurso y poco tiempo después lo mandaron al otro mundo, pero de una forma en la cual era un mensaje que se le estaba mandando a cualquiera. Porque a F. Kennedy perfectamente se le podía haber envenenado en privado. Montar un escenario y decir se suicidó. Montar un escenario y decir saltó de un edificio. Pero pregúntese usted, ¿por qué lo hicieron públicamente? Para sembrar el terror con todos los denunciantes y que dijeran, miren, si se quebraron al presidente de forma pública, quiere decir que estos no van a temerle a nada, con tal de seguir guardando el secreto. Y por eso, ese secreto que lleva Estados Unidos de contacto extraterrestre de 80 años ha podido permanecer en secreto tanto tiempo. Porque las amenazas eran constantes. Era como una especie de dictadura que había dentro de ese gobierno, en los cuales ellos decían, miren, ¿para qué nosotros vamos a darle poder o información a un presidente si al fin y al cabo el presidente solamente va a estar alrededor de 4 años u 8 años? ¿Por qué tiene que saberlo? Entonces, lo que hacían era que ignoraran eso. No tenían que saberlo, simplemente era un empleado más y los que tenían el verdadero poder eran puestos dentro del gobierno que no eran relevantes, pero que podían permanecer ahí en el poder enquistado hasta 25 o 30 años. Ellos eran los que mandaban. Este gobierno fáctico en su momento también mandó a hacer golpes muy mediáticos que había, por eso, destituciones de presidente, como lo que le pasó a Nixon. Nixon cayó en una trampa del gobierno fáctico porque él fue otro presidente en el cual ellos no querían que él revelara esta información que él sabía. ¿Saben qué era lo que sabía Nixon? Era muy interesante porque cuenta una historia que yo la supe por medio de mi trabajo con alienígenas, en los cuales Nixon, bajo la Casa Blanca, él un día encuentra una escotilla secreta. Entonces él la abre y comienza a descender y él ve una especie de cápsulas donde se veían siluetas de personas. Él no entendía qué es lo que estaba pasando ahí, pero en ese mismo momento hay otro incidente, que no estaba sola esa parte de la habitación, sino que habían otras personas ahí adentro. A lo que a él le llama mucho la atención eso, porque él no sabía de la planilla de esos científicos que estaban abajo de la Casa Blanca. Y los científicos se quedan en shock cuando van viendo que va bajando Nixon. Y les pregunta que qué hacen aquí. A lo que ellos dicen que no pueden revelar nada de lo que ellos están haciendo porque ellos no tienen autorización de contar nada. Nixon les dice, oigan, pero si yo soy el presidente, yo les ordeno que me cuenten. Ellos decidieron ignorar y apretaron un botón. Y llegó una policía en la cual él desconocía que existía. Y adentro de la Casa Blanca lo detuvieron. Lo interrogaron qué tanto él sabía. Él estaba en shock porque él pensaba que él era el que mandaba. Él no sabía ni siquiera que existía una policía secreta, que estaba por encima del presidente y que podía detenerlo. Nixon, aterrorizado, él les cuenta qué es lo que hizo y cómo bajó. Pues esta policía le advirtió que eso
hiciera de cuenta y caso que nunca existió. Él sube a la Casa Blanca y claro, para que vieran. Ellos controlar que Nixon no dijera nada, instalaron micrófonos por toda la Casa Blanca para saber lo que él estaba diciendo. Y en una de esas reuniones, él estaba hablando sobre lo que había abajo y que había que divulgarlo. Pero antes de eso, lo tenían grabado en todas las cosas que él comentaba adentro de la Casa Blanca, por ese gran escándalo que se llama Watergate, creo que así se llama. Y bueno, cuando él quería revelarlo, sale y lo destituyen para que él no pudiera hablar sobre esto. Entonces vemos realmente que aquí ha habido muchísimos presidentes en los cuales han sido chantajeados para no hablar. Y Donald Trump hoy, así como tiene valentía de desafiar al Papa, de desafiar a Irán, hoy ha demostrado que también tuvo los huevos para desafiar a todo ese gobierno fáctico que se encuentra dentro de Estados Unidos. Pero bien, familia, vamos a ver qué más sigue de todo esto. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Y los invito a ver mi canal de YouTube, Biografía Cósmica. Se les quiere y de gratis. Este próximo 19 de abril llegó el momento para que usted active la glándula pineal, para que usted tenga la clarividencia emocional, clarividencia material y clarividencia espiritual. Es importante tener esa clarividencia activada para anticiparnos a los hechos catastróficos que puedan llegar a sucedernos. Es importante tener la clarividencia material para saber dónde invertir, en qué trabajo puedo invertir mis energías, la clarividencia emocional para saber con qué personas me puedo relacionar, cuáles no me van a afectar, cuáles son las que no me van a mantener estancado, y por supuesto la clarividencia espiritual, encontrar esos momentos en donde vamos a encontrar esa conexión con el cosmos. Este próximo 19 de abril vía Zoom. Le traigo un tercer registro. Este también es en el mar. Y como ya sabemos que en el mar la vida es más sabrosa, entendemos por qué los aliens están ahí. Lo voy a poner en contexto. Esta es la historia de un fotógrafo. Este fotógrafo, pues, va a tomar fotos a la Patagonia. Pero él, curiosamente, observa que ahí hay algo que está flotando. Él dice que esto es un objeto, pero después se da cuenta que es como una especie de persona. Una persona que está como iluminada. Escuchemos lo que él dice, que me parece de lo más interesante. Escuchemos. Presta atención a este impactante registro. Nos situamos en el sector del lago Puelo, en una zona cercana a la frontera de Chile. El protagonista de esta historia es Nito Cortés, un fotógrafo que salió en busca de aves silvestres sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. A una distancia de casi 4 kilómetros logró captar una figura completamente inusual. Según su relato, se trataba de una silueta con forma humanoide, compuesta por una intensa luz, como si estuviera hecha de energía o fuego. Escuchemos su relato. Cuando me levanto, ahí observo eso del otro lado del lago, que son como a 4 kilómetros y medio. Tenía el aspecto de un humano, pero todo prendido fuego. Y digo yo, una persona prendida fuego, lo primero que hace es tirarse al agua. Y después cuando vi que empezó a caminar y se pasaba por atrás de los árboles, digo, no, esto ya es algo rarísimo. Sí me acuerdo que sentí una sensación de que me estaba mirando, porque en un momento veo o siento como que ese ser o esa persona me miró. Después, tras dar aviso a las autoridades, se investigó la zona, pero no se encontraron huellas ni rastros de fuego ni señales de presencia humana. Hasta hoy, lo ocurrido en el lago Puelo sigue siendo un completo misterio. Ahí usted lo acaba de ver. Creo que esto es uno de los casos mejor registrados. Ahora, ¿cuántas cosas desconocemos del mar?